Ok, muy buenas tardes. Entonces, hoy vamos a empezar un poco. Antes que nada, les quiero mostrar los materiales que vamos a usar. Yo no sé si en algún momento ustedes ya conocen este material. El que es más fácil para mí, por lo menos, que es muy amigable, se llama Manual de Técnicas de Intervención Cognitivo-Conductual. Es justamente, es un material sumamente bondadoso de María Ángeles Ruiz. Eh, bueno, y Marta Isaac, y Arabella, yo siempre digo a María Ángeles Ruiz nomás. Hay una, la que más corre y la que hay por ahí siempre es una versión un poco antigua, o sea, una edición anterior. Esta es una edición bastante nueva, es la actual, es muy buena. Y para que vean justamente en su índice, ¿verdad? Acá está, al margen izquierdo mío, ¿verdad? Aquí ustedes tienen lo que es la historia de la terapia cognitivo-conductual, el proceso de la terapia de la conducta, la evaluación conductual, después vemos justamente las técnicas, las técnicas de exposición, la de S, que es la de sensibilización sistemática, que es meramente conductual también. De algún modo sí o sí utiliza modelo cognitivo, la técnica del modelado, la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, justamente, la 3, que es la que nosotros vamos a Profe, creo que no desarrollar. se está viendo La terapia... lo que estás compartiendo. O no sé si soy yo Ah, nomás. ok, voy a salir un poco de eso otra vez y voy a volver a entrar. ¿Será? Ahí. Menos mal me dijeron. Ahí. Ahora Ahí sí, sí. profe. Ahora sí, profe. Ok, Gracias. bueno. Entonces, aquí ven. Este es el manual. ¿Conocen ustedes este manual? ¿Tienen en algún momento dieron con alguna docente o algún docente el desarrollo de algún capítulo de este manual? Personalmente no conozco, pero Bueno, este es nuestro libro de cabecera, un poco de la TCC porque tiene casi todas las técnicas de la TCC propiamente, e incluso alguna de las nuevas olas, ¿verdad? Creo que sí, hay una, ¿no? La AC, por ejemplo, no tiene. Tiene hasta Mindfulness, tiene, que es una nueva, justamente, ¿verdad? La de John Kabat-Zinn. ¿O conoces María del Mar? Sí. La AC, la terapia, aceptación y compromiso. Yo tengo un libro de terapia, aceptación y compromiso también en PDF para quienes quieran ahondar un poco. Realmente hay que ser un poco autodidactas. Existen cursos de la TCC muy bien estructurados, es la de el diplomado de Celeste Airaldi y de Sensorium de Ciudad del Este, ¿verdad? Es muy bueno, realmente es un curso muy bueno. Ahora se iba a abrir uno en la especialización de la TCC por la Universidad de Kawasu. Pero carito luego, en dólares así muy caro, porque los docentes son todos argentinos así. Siendo que acá también tenemos muy buenos docentes. Está la católica también, ¿eh? Ok, la católica. Y ahora creo que en la Católica de Villarrica yo llegué a ver un flyer, no sé nomás si eso se va a desarrollar o no también, ¿verdad? Si se iba a abrir. Bueno, en este capítulo 8 tenemos, 7 mejor dicho, la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis y la terapia cognitiva de Aaron Beck, que es lo que nosotros vamos a desarrollar un poco en esta capacitación, ¿verdad? Podríamos ver tal vez otra, pero esas son un poco las que son un poco, eh, las que abarca, por así decirlo, casi todas. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la terapia racional emotiva de Albert Ellis, utilizamos sí o sí el modelo cognitivo de Aaron Beck, sí o sí utilizamos los pensamientos automáticos. Eh, También utilizamos, pasa que cuando hablamos de la TSC, otra vez, tienen sus
su subtécnica, por así decirlo, o las técnicas, otra vez cada uno tienen las técnicas cognitivas, que tienen que ver con el debate filosófico, tiene que ver con el diálogo socrático, la reducción al absurdo, todas esas son técnicas cognitivas. Después está la técnica emotiva y la técnica conductual propiamente. Bueno, entonces todo eso está bastante bien desglosado un poco en esta materia, en este capítulo, mejor dicho. Pero antes de usar esto, yo ahí voy justamente porque muestro otro libro donde dice psicoterapia exitosa. ¿Pueden ver eso o no? Algo que está marcado aquí. Sí, se Que ve, yo profe. veo, pero no sé si ustedes ven. ¿Sí? ¿Ven? Profe. Bueno, ok. Psicoterapia exitosa, vamos directamente, yo me voy al capítulo de la terapia cognitiva conductual, de la página 114, y donde vemos un poco los antecedentes de la terapia cognitiva conductual. Aquí quiero nomás justamente mostrar cosas que tienen que ver, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuándo surgió la terapia cognitiva conductual? ¿Por qué surgió sobre todas las cosas, verdad? Ya en 1945, 47, 48, después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo bastante trastornos mentales que han aparecido tan importante, y la predominante era el psicoanálisis. En ese momento, ustedes saben que la psicología surgió básicamente con el psicoanálisis. Nosotros no podemos tampoco desmeritar ni mucho menos las raíces de la psicología, de la ciencia de la psicología, justamente en cuanto a una disciplina, más que nada surge con el psicoanálisis, ¿verdad? Pero bueno, era un modelo de pronto, bueno, también ya estaban otros modelos paralelos en su momento, que son los modelos conductuales y todo eso, primeramente en laboratorio con Skinner, después ya en un modelo más aplicado, por así decirlo, ¿verdad? Con Álvaro Bandura, sobre todo hacia el año 60, 65, 67, 70, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los elementos más relevantes, dice, que han catalizado el surgimiento y expansión de la terapia cognitiva conductual en los años 60 han sido la filosofía griega, especialmente la socrática epicúrea. Por eso una de las técnicas más justamente de diálogo socrático. Ustedes saben que Sócrates hacía preguntas y generaba respuestas a las personas, racionales, objetivas, y eso se le llamaba sacar a la luz de la razón. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan ustedes en filosofía? Yo con el profesor Perilla nosotros dábamos filosofía. En 1997, yo le estoy hablando. 97, pero sí, 97, 98. 98. La mayéutica, dar a la luz de la razón una verdad. Entonces, bueno, eso es el diálogo socrático propiamente, que lo que se busca justamente es generar una respuesta racional a una... Por eso se hace esta discusión con el paciente. Entonces habla de la socrática, especialmente la socrática y la epicúrea, dice justamente, ¿verdad? El conductismo mediacional de Tolman, por ejemplo, ¿verdad? Y su conducta propositiva, que era otro también que ya estaba en auge. Cautela con sus operantes encubiertas y Bandura con su aprendizaje social. Eso ya estamos hablando de 1960, 65, 67 aproximadamente, 70 incluso. ¿verdad? Bueno, Bandura, cuando esos seguramente estaban empezando, Bandura falleció el año pasado. ¿A los cuántos años que falleció Bandura? ¿A los 91 años, 92 años? No sé qué falleció, ¿verdad? Los estudios de la psicología experimental y sobre todo esto que tenía ya que ver con los estudios sobre la atención, la memoria, la percepción, los cuales mostraron cómo estos procesos psicológicos median la conducta humana y por tanto es necesario no solo investigarlo, sino también aplicarlo, que no quede solamente, ustedes saben que Werther, Markovska y compañía
ya estaban estudiando Wilhelm Wundt con la psicología experimental, ¿verdad? Pero era más que nada una ciencia de laboratorio muy pura todavía, ¿verdad? No estaba todavía aplicado eso al contexto consultorio o al contexto práctico propiamente, clínico, ¿verdad? Entonces era necesario no solo investigarlos, sino aplicarlos para el cambio de la conducta humana, el desarrollo de la psicología clínica con la ampliación de su campo de intervención, el surgimiento de nuevos problemas y el surgimiento de nuevos problemas, ¿verdad? Y la necesidad sentida por muchos autores, como son representativos los ejemplos de Ellis y Beck, que ellos fueron los que realmente hicieron o desarrollaron todo lo que tiene que ver con la TCC. Ellos son los que más, son los teóricos y sí, los representantes, los teóricos más representativos, mejor dicho, ¿verdad? De este modelo propiamente. La idea era desarrollar la conducta normal, pero sin renunciar a los procesos mediacionales. ¿Cuáles son los procesos mediacionales? La conducta que se sabe de los hechos y también conocimiento, ¿verdad? Por eso no es que rezaba propiamente todo lo que tenga que ver con los procesos de la atención, de la memoria y todo eso. No pasaba por rechazar, sino utilizar y como que, a ver, cómo diríamos, conjugar estos elementos para utilizarlo en el campo práctico propiamente. Entonces vamos a ver un poco los hechos que facilitaron la rápida implantación de las terapias cognitivas conductuales. Primeramente, la complejidad de los problemas de los clientes, que le llaman justamente, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que los conductistas le llaman clientes siempre a la persona, ¿verdad? Yo trabajo en un hospital, yo vivo en un modelo médico, así para mí siempre va a ser paciente. Y la aparición de nuevos trastornos clínicos, la complejidad de los problemas de las personas que ya venían presentando justamente esa época de donde el sexo, la droga y el rock and roll estaban en auge, que había problemas ya de violencia, que ya había problemas más complejos en la sociedad y en las personas, ¿verdad? Y con eso, por supuesto, la aparición, como dice, de nuevos trastornos clínicos como consecuencia de una sociedad más compleja. La sociedad, de hecho, que ya estaba más compleja, entonces también los problemas se tornaban más complejos. Sí, usuario también se suele usar a sí mismo, Joel. Sí. Esto es una de las consecuencias de la adquisición del rol del psicólogo clínico como terapeuta, ampliar su campo de intervención. Bueno, otra cosa también es que ya había demasiados pacientes y finalmente la psicología era algo que solamente llegaba a la clase élite, ¿verdad? No todas las personas podían acceder a un psicólogo. Entonces se vio justamente esta necesidad de ampliar el campo de intervención y que sobre todas las cosas sea algo más específico, que no sea demasiado largo, por ejemplo, ¿verdad? Que se le brinde respuestas efectivas, eficaces en un tiempo más corto. Esas situaciones fueron las que propiciaron, por así decirlo, ¿verdad? El desarrollo de la TCC. Y no solamente quedó en el campo clínico individual, sino a nivel comunitario. Ya. Bueno, entonces decíamos en primer lugar, entonces la complejidad de los problemas, la aparición de nuevos trastornos. En segundo lugar, que también ya se empezó a tener en cuenta en este modelo, o sea, se vio la necesidad, mejor dicho, ¿verdad?, de tener en cuenta en la aplicación clínica de la psicología todo lo que tenía que ver con los procesos de la memoria, de la atención, del pensamiento, del sentimiento, que si bien es cierto,
Para los conductistas esto no podía ser medible propiamente, porque no podía ser cuantificable, porque no es un hecho. Entonces, bueno, pero después esto se fueron construyendo indicadores de medición. Más adelante, pero se tuvo, en un primer momento todavía no, solamente se tenía en cuenta como un elemento importante en la psique de la persona propiamente, ¿verdad? Entonces, un clínico puede considerar la posibilidad empírica de tomar o no en consideración estos constructos, la gran mayoría inobservables, porque sabemos que es inobservable el pensamiento, pero ¿cómo se mide? Hoy día sabemos que es a través del lenguaje, ¿verdad? Dice Wittgenstein que no existen, que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. No existe nada en el lenguaje que no haya pasado por el pensamiento, porque lo que nosotros decimos es lo que nosotros pensamos, es lo que tenemos en nuestra mente, es lo que tenemos en nuestro conocimiento. Entonces, bueno, esto ya se fueron realizando posteriormente, ¿verdad? Estos análisis, ¿verdad? Y le voy silenciando también a las personas que de pronto tienen su micrófono encendido, excepto que quieran comentar algo, pueden alzar la mano sin ningún problema y hablar, ¿sí? Bueno, entonces esos eran elementos que contribuían significativamente, ¿no?, a un proceso clínico de la persona, o sea, contribuían significativamente en la psique o en el mejoramiento, ya en el caso de la aplicación justamente, en el mejoramiento del problema del paciente propiamente, ¿no? En tercer lugar, que la psicología experimental ha mostrado que muchos de estos constructos que a partir de Watson y su famosa declaración sobre el objeto y método de estudio de la psicología fueron eliminados como objeto de estudio de la psicología, también pueden estudiarse a través de las distintas tareas o de verbalizaciones del sujeto. Esto que decíamos justamente, ¿verdad? De hecho, que ya Watson también empezó a decir que sí, se puede medir lo que hay en el conocimiento, en el pensamiento, y cómo lo medimos a través de la expresión de la persona, a través de su lenguaje, ¿no?, a través de lo que verbaliza propiamente, ¿no? Con ello se abre la posibilidad de estudiar junto a la conducta manifiesta la conducta encubierta. La conducta manifiesta, ¿cuáles son? ¿Qué es la conducta manifiesta, gente? ¿Qué entienden ustedes por conducta manifiesta? Aquella que se ve a través de las expresiones de una persona, sea su comportamiento físico o lo que dice, lo que hace. Exactamente, esa es una conducta manifiesta. El berrinche, el llanto, el tirar cosas, el berrinche se expresa, por ejemplo, pateando, ¿verdad? Golpeando cosas, en fin. Esa es una conducta manifiesta. Y la conducta encubierta tiene que ver un poco con el estado de ánimo, tiene que ver, porque eso es lo que encubre. Algo antecede a esa conducta manifiesta y esa es la conducta encubierta. Entonces, la conducta encubierta tiene mucho que ver también para la expresión de la persona. De hecho, que es lo que antecede, es a priori, ¿no? Y en cuarto lugar, dice la mayor comodidad del clínico de trabajar en un modelo teórico que reconozca la viabilidad, de utilizar al mismo nivel o en distintos niveles tanto la conducta manifiesta como la encubierta, y dentro de esta reconocer la utilidad de los pensamientos, sentimientos, creencias, que son las conductas encubiertas, ¿verdad?, como causales de la conducta o en todas o en alguna ocasión, ¿verdad?, en todas las causales de la conducta, ¿no? Entonces, esta justamente es lo que hace, ¿verdad?, de que se puedan imbrincar un poco el modelo cognitivo y el modelo conductual, propiamente. Bueno, esto un poco son uno de los hechos iniciales más importantes, es el libro justamente Razón y Emoción en psicoterapia de Aaron Beck, y después la terapia cognitiva de la depresión, primeramente de Aaron Beck, posteriormente la terapia cognitiva de la ansiedad, incluso, ¿verdad? Y después Albert Ellis, ¿verdad? Después Albert Ellis, justamente.
Bueno, estos son un poco antecedentes nada más como para introducir nomás al tema. Y esto es algo muy importante. Me gusta mucho enfatizar o explicar antes que todo esto que tiene que ver con los supuestos teóricos, por así decirlo, de la TCC, ¿verdad? Antes, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los componentes de la actitud? De la actitud con C. Son 3 elementos fundamentales de la actitud, que es lo que nosotros trabajamos dentro de este modelo. Esto es muy importante que ustedes sepan. Como bendito y alabado sea Santísimo Sacramento. La actitud tiene 3 componentes. El componente cognitivo, aquí voy a salir un ratito para... el componente cognitivo, muy bien. Afectivo, muy bien. Y después... ¿Conductual o...? Conductual, muy bien, muy bien. Cognitivo, que son nuestros pensamientos, creencias, ideas, imágenes mentales que uno tiene con relación a una situación. Yo digo, por ejemplo, violencia. ¿Y cuál es la idea? Entonces, tengo la imagen de pegar, de gritar, tengo la imagen del llanto. Cada uno tiene una diferente imagen, idea, creencia de lo que es la violencia. Esto es a nivel cognitivo. A nivel afectivo, lo afectivo incluye los sentimientos, las emociones y la motivación. Y conductual incluye la conducta, los comportamientos, los hechos, esto que se ve, que se expresa, ¿verdad? Entonces, como para terminar el modelo, el ejemplo, mejor dicho, ¿verdad? Violencia a mí me lleva a la construcción teórica de algo, ¿verdad? En una palabra, ¿cómo es? Una imagen, ¿cómo es? Y a nivel afectivo, me dispara una emoción seguramente. Me dispara una emoción del miedo, del terror, de la rabia, del enojo. Y a nivel conductual, ¿cómo es? Aprieto puños, incluso se somatiza muchas veces, ¿verdad? Se sonroja uno, ¿no? La conducta, el llanto es una conducta, ¿no? El llanto es una conducta. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la TCC trabaja la actitud. Lo que busca es modificar muchas veces, no muchas veces, siempre, ¿verdad? Por eso se hace identificar las ideas irracionales. Los pensamientos que anteceden a esas emociones, porque desde la terapia justamente racional emotiva de Albert Ellis se enfatiza en las emociones. Primeramente se le hace identificar qué emociones siente, después con qué pensamientos le conecta. Y en la conducta también, por supuesto, ¿verdad? A veces las personas no logra identificar sus pensamientos. Entonces hace el análisis, el debate. Primeramente, entonces vamos, ¿cuál es la conducta expresa? Manifiesta, ¿verdad? Expresada. Y vamos poco para atrás, por así decirlo, ¿verdad? Primero se ve la conducta. Generalmente las personas o los demás ven la conducta. Los demás, los de fuera, ¿verdad? A nivel afectivo uno puede sentir y expresar sus emociones. Y a nivel cognitivo, muchas veces no identificamos. Entonces lo que buscamos justamente es modificar esa idea irracional que tiene la persona sobre una situación. Porque una vez modificada, y eso yo justamente les hablo a mis pacientes siempre, ¿verdad? Yo, como ya les había comentado, yo soy psicooncóloga.
sí, y le explico, le hago toda esta explicación justamente, ¿verdad? Y le digo cuáles son los componentes de la actitud y todo eso, ¿verdad? Si vos pensás que el cáncer es lo peor que te puede pasar, si vos pensás que el cáncer es sinónimo de dolor, muerte y sufrimiento, enseguida a nivel afectivo, ¿qué te dispara? ¿Qué emoción te genera? Y enojo, resentimiento, tristeza, de rabia, ¿no? Y a nivel conductual, lloro. Eso es lo que más rápido los pacientes identifican. Bueno, llorás, tal vez te alejas de las personas, muchas veces se ve la falta de adherencia al tratamiento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a modificar esa idea. Bueno, todas las personas que tienen cáncer, que vos conocés en el mundo, todas fallecieron. Todas las que yo conozco, por lo menos sí, te dice, ¿verdad? Posiblemente. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia negativa. Ya queda con eso, ¿verdad? Y así vamos con el debate propiamente, ¿verdad? Y después también le explico las dimensiones del ser humano. Esto es muy importante también, porque en el modelo también se tiene muy en cuenta las dimensiones. Yo un poco, realmente yo en mi práctica hago un poco de TCC y hago un poco de modelo humanista, que utilizo mucho también la terapia rogeriana, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las técnicas del reflejo, el reflejo de sentimientos sobre todo, ¿verdad? Donde lo que busco es que pueda identificar sus sentimientos y emociones también. Y hablo un poco de las dimensiones del ser humano, de la dimensión física, que es el funcionamiento del cuerpo, el organismo, ¿verdad? Que en una situación de enfermedad no puede ser modificada porque ya existe la enfermedad. Nosotros no podemos tener control de lo que pasa en nuestro cuerpo, pero esa es una dimensión biológica. Tu dimensión biológica es tu cuerpo, es lo que te hace ser en el mundo a nivel corpóreo propiamente, ¿verdad? Pero está una dimensión, no solamente somos un cuerpo andante, ¿verdad? No solamente somos un cuerpo, un corazón que late, una cabeza que tiene su funcionamiento, en fin. También también tenemos o poseemos la dimensión psicológica. ¿Y qué incluye, mejor dicho, nuestras emociones, nuestra dimensión psicológica? La dimensión psicológica incluye nuestros sentimientos, pensamientos, sueños, emociones, ideas, proyectos, nuestra motivación, lo que nos mueve a la acción. Una dimensión social que está compuesta de tu familia, de tus amigos, de tu entorno en general. Y que en el caso, por ejemplo, de lo que nosotros vamos a ir viendo en los hogares de ancianos, en los hospitales, muchas veces son personas abandonadas, son personas cuya dimensión social es muy escasa. Como eso también influye en la psique de la persona, ¿verdad? Una dimensión espiritual, que puede ser su fe, su creencia en Dios, no solamente es eso, no nos quedemos con la religión. Lo espiritual tiene que ver con el sentido de la vida. Lo espiritual tiene que ver con la identidad última del ser humano. Y una dimensión cultural que es la vida cotidiana, la costumbre, el arraigo que uno tiene. Todo eso hace al ser humano. Si uno está mal, como es la dimensión física, pero si los demás están relativamente bien, es como una red de araña que se teje. Y todos nosotros a lo largo de nuestra vida vamos desplegando potencialidades, ¿verdad? Somos estudiantes, amigos, hermanos, mamá, yo en mi caso, ¿verdad? Tenemos diferentes roles en nuestra vida, vamos desplegando potencialidades, somos pareja, esposa, esposo, en fin, hija, hermana, y con una enfermedad se produce un repliegue, es como el acordeón, nos limita más, no nos anula como ser humano. Y eso es lo que trabajamos con la persona, justamente para modificar, no nos anula como ser humano. Digo esto porque en situaciones muchas veces nosotros vamos a encontrarnos, ¿verdad? Que las personas no pueden curarse propiamente y tal vez no vayamos a modificar esa idea, pero vamos a ayudarlos justamente a afrontar esa situación. Y hablo siempre, quiero que utilicen también ustedes esta palabra, que empiecen a internalizar en su jerga, en su vocabulario, la palabra afrontar y no enfrentar. Estoy peleando, estoy luchando, porque tiene otra vez una connotación de angustia, de ansiedad, la pelea, por así decirlo. Afrontar
es mirar de frente a la situación de una manera lo más serena posible y hacer lo que se tenga que hacer. Es lo que se viene. ¿Puedo yo cambiar esto? Yo tal vez no pueda cambiar esta situación. Y sumirme en una depresión, en una angustia, ¿en qué cambia? ¿En qué cambia? ¿Qué hace? Posiblemente nos hunda más, posiblemente nos deteriore más, pero no cambia la enfermedad, no cambia la circunstancia. No porque vos llores, grites y zapatees, la situación va a cambiar. Es más, posiblemente, si tuvieses otra actitud más serena, no sería tan difícil. Y ahí, por ejemplo, bueno, trabajamos la aceptación y todo eso. Vamos a ver un poco también lo que son las etapas del duelo, ¿verdad? Según Kubler-Ross. Existen diferentes teóricos que hablan de las diferentes de las etapas que se ha construido, ¿verdad? La más conocida es la de Elizabeth Kubler-Ross. Y el duelo es por la pérdida de la salud, el duelo es por la pérdida de la funcionalidad, el duelo es no solamente estamos hablando de duelo cuando hablamos de muerte, sino de pérdidas propiamente. Entonces, de algún modo u otro, lo que nosotros buscamos es modificar esa percepción que la persona tiene sobre su situación. Y ahí está justamente como el modelo cognitivo, como es que la cognición, el conocimiento juega un papel importante y es mediadora de nuestra conducta. Es mediadora de nuestra emoción. ¿Vamos bien o ya me fui muy rápido? ¿Estamos entendiendo? Está muy bien, profe. Sí, Creo, profe. o sea, de mi parte. De mi parte también. Bueno, genial. Vamos, entonces continuamos. Dito hasta esa primera introducción, porque vamos a ver justamente, como les dije, los supuestos en los que se basa el modelo cognitivo-conductual. Los individuos, las personas, dice, responden a las representaciones cognitivas de los eventos ambientales más que a los eventos per se. ¿Qué significa esto? Que más allá de lo que pasa, más allá de la situación, que es el evento per se, que es, por ejemplo, la enfermedad, que es la discapacidad, es esa idea que tiene esa persona, lo que va a hacer que responda de una determinada manera, ¿verdad? De manera positiva, de manera negativa, lo que fuera. Vamos a ver después cómo es su estilo de afrontamiento, ¿verdad? Pero más allá de la situación, es la idea, la representación mental, más allá de la situación. A eso se refiere cuando dice los individuos responden a las representaciones cognitivas, lo que yo sé, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino, más allá de lo que sucede. El primer supuesto. El segundo supuesto, el aprendizaje está mediado cognitivamente. Nuestro aprendizaje pasó por un proceso cognitivo, pasó por el proceso de la atención, primero de la percepción, de la atención, de la concentración, de la memoria. Y eso es un proceso, o sea, eso es el área cognitiva, ¿verdad? Es el elemento cognitivo. Entonces el aprendizaje está mediado cognitivamente, desde el conocimiento, desde el cognoscere. En tercer lugar, la cognición media la disfunción emocional y conductual. Debe ser notado que esta asunción no implica una focalización lineal desde la cognición que es primaria, sino más bien que las variables cognitivas están interrelacionadas con las variables afectivas y conductuales, entonces afecta a estas variables y viceversa. Y eso es lo que les decía justamente. No es necesariamente que primero viene el pensamiento y después la emoción y posteriormente la conducta. Puede que uno pueda identificar muy rápidamente, ¿verdad?, la cognición. Entonces, te dicen tenés cáncer o tus resultados no están nada bien.
enseguida ya uno piensa, ay Dios mío, ¿será que me voy a morir? ¿Será que yo voy a ser como mi mamá, como mi abuela? Mil cosas en su cabeza. Porque y ahí, a nivel afectivo, ¿verdad? Ya se desespera, ya se angustia. Está solo. Y a nivel conductual, llora. A nivel conductual, puede zapatear. A nivel conductual, puede dejarte ahí. Reitero, no necesariamente es esto y después es esto. Me refiero a lo cognitivo, a lo afectivo y lo conductual. Por eso justamente dice, son variables que están interrelacionadas. ¿Me explico? En cuarto lugar, al menos algunas formas de cognición pueden ser monitorizadas. Monitorizada significa, por eso justamente lo importante es hacerle identificar sus pensamientos. ¿Qué es lo que vos pensás que puede ser? ¿A qué idea te lleva? ¿Qué imagen tuviste o tenés? Cuando, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de un trastorno de pánico. ¿Qué idea te viene cuando te viene el miedo intenso? Cuando te viene la palpitación, cuando te viene el temblor. ¿Qué ideas te vienen? Y que me puedo morir, que me voy a desmayar, que me voy a volver loco. Bueno, todos son los pensamientos, ¿no? Entonces se puede monitorizar. Se puede, no es que uno no pueda monitorizar. Ojo, gente, este modelo se aplica solamente a las personas que no tienen tampoco una disfunción cognitiva, ¿verdad? No, personas con mal llamado, ¿verdad? Que hoy día no se usa más retraso cognitivo, por ejemplo, no lo podemos hacer porque no va a poder monitorizar sus pensamientos. Esto se utiliza en personas normales, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas digo, bueno, siempre. Bueno, entonces, al menos alguna forma de cognición, alguna forma pueden ser monitorizadas, hay que hacer. En quinto lugar, al menos alguna forma de cognición pueden ser alteradas, modificadas, cambiadas. Y ahí vamos a lo que es las preguntas, el debate filosófico, la reducción al absurdo, en fin. O sea, si uno puede identificar, justamente hablamos desde otros modelos, ¿verdad? Si uno puede darse cuenta, diría justamente el gestaltista, ¿verdad? Si uno hace el insight, si uno se da cuenta, también puede cambiar. Entonces, si uno puede monitorizar, también algunas pueden ser modificadas, pueden ser alteradas. Y en estos supuestos se basa, desde este modelo, es lo que trabaja la TCC. Y como un corolario de los números 3 y 4 que pueden ser detectadas, modificadas, que pueden ser relacionadas, en fin, todo esto, ¿verdad? Podemos cambiar patrones disfuncionales, emocionales y conductuales. O sea, una vez que uno logra darse cuenta, logra identificar qué cognición le genera una emoción, cuáles son sus conductas, se establece un diagnóstico, por así decirlo, ¿verdad? Se establece un diagnóstico, se establece un problema, y eso vamos cambiando esos patrones emocionales disfuncionales. Es decir, si yo entonces empiezo a modificar mi creencia de que, viació la enfermedad no es lo peor que puede pasar, no todas las personas viació mueren. La soledad había sido el trastorno de pánico, por ejemplo. Claro, yo la vez pasada ya tuve esta palpitación, tuve este temblor y no me morí. O me morí. Y me hice un electrocardiograma y salió todo bien. Entonces, y enseguida uno de algún modo u otro, de 10 que tenía la intensidad, por eso se va cuantificando justamente las emociones también.
Está lo que es el termómetro de la emoción también, que en algún momento les voy a mostrar todo eso. No sé si ya conocen también, ¿verdad? Identifica eso y va a bajar. Va a disminuir esa emoción. Les aseguro que una vez modificado esas ideas, esos pensamientos, esas ideas irracionales, los pensamientos automáticos, como lo llama Aaron Beck justamente, ¿verdad? Va a ir también modificándose la emoción y a su vez la conducta, ¿verdad? Uno ya no llora tanto, uno ya no tiene ganas de huir, uno ya hace adherencia al tratamiento, en fin. Y bueno, entonces se modifica, va cambiando y es efectivo, había sido. Y todos estos métodos generan un cambio terapéutico, cognitivo y conductual y son deseables y deben ser integrados en la intervención. Nosotros vamos a integrar esto en la intervención, todo esto. Por eso es importante entender la parte teórica, un poco por así decirlo, porque hay que entender la funcionalidad, hay que entender cuáles son las variables que constituyen en el ser humano, desde este modelo teórico propiamente. Acá vemos justamente lo que se hace son análisis funcionales, primeramente, ¿verdad? Todo esto, yo creo que esto podríamos, bueno, esta parte voy a desarrollar desde este. Las variables cognitivas son importantes mecanismos causales. Esto que decíamos es lo que causa las variables cognitivas, que son los pensamientos, las ideas. Esto no implica que haya también otros mecanismos causales significativos, ojo, pero las variables cognitivas son importantes en la consideración de los procesos que elicitan, que hacen que, ¿verdad?, al comienzo y curso de un trastorno, ¿no? No todas las ideas son irracionales, gente, ¿no? Existen hechos per se que sí, por supuesto, pueden generar una violación, un asalto, una violencia propiamente, ¿verdad? Todos esos son hechos reales, evidentemente, ¿verdad? Que hacen que uno posteriormente tenga ya una cognición estructurada con relación a eso, ¿verdad? Eso no significa que todo lo que nosotros pensemos sea irracional. Ojo, no pasa por ahí. Por eso justamente dice que no todos lo que está en nuestro pensamiento, nomás, no todo lo que está en nuestra mente, nomás es lo que está mal. Existen hechos a priori que desde luego que hacen que una persona viva con un miedo, viva con un pánico. Por ejemplo, hoy le recibí a una chica de 16 años cuyo padre el año pasado falleció. Falleció así súbitamente, tuvo un infarto, habrá sido, ¿verdad? O una ACV, porque dijo, porque su mamá se quedó en la casa del abuelo que estaba enfermo también. Y ella vino con su papá y ella se fue a su pieza y el señor se fue a su pieza a dormir, ¿verdad? Y de pronto dice que ella ya se acostó a dormir y estaba durmiendo y de pronto escuchó un ruido fuertísimo y se asustó porque dice que tiene luego así la audición muy marcada, o sea, escucha fácilmente, ¿verdad? Y se despertó, se fue a mirar afuera qué es lo que pasaba, ¿verdad? Después, entonces, se acercó hacia la pieza, pensó que vino su mamá, no era su mamá. Y se acercó a la pieza y le encontró a su papá que, por lo visto que en un grito de auxilio quiso tirar cosas, así agarrar y se cayó el señor, ¿verdad? Y se cayó todas las cosas y se fue y le encontró a su papá en el suelo, ella, ¿verdad? Y papá, y le encontró todo ensangrentado ahí, ya, pero ya prácticamente muerto, ¿verdad? Y salió en la calle, gritó al lado de ese que vive su tío, bueno, en fin. Lo cierto y lo concreto es que ella hace 6 meses está con es un trastorno de pánico, ¿verdad? Ella cada vez está mucho más difícil para ella esta situación porque no puede dormir ya, casi todas las noches le da, ¿verdad? Y esa es una situación real que existió. Evidentemente, eso le marcó a ella. Ella se fue y le encontró a su papá muerto. No pudo hacer nada, gritó, se desesperó. Una chica de 15 años cuando eso en ese momento, ¿verdad? Y uno dirá, ¿acaso entonces
uno puede ya quedarse con esa idea nada más y bueno, no, hay que trabajar. Y ahí se trabaja el reprocesamiento de la información, en fin, hay muchas cosas más que hay que hacer con ella, ¿verdad? Pero esos son hechos reales, no, es que en su cabeza nomás está una idea así, ¿verdad? No, es que en su pensamiento es así como que no existió, la situación no existió y ella está rumiando eso, en su cabeza viene esos momentos como flashes, como películas, y le genera toda esa situación de angustia. Bueno, eso no quería significar Profe, esto que no solamente... sí, una consulta. Ahí dentro del componente de la actitud, en el caso del ejemplo que acabas de mencionar, ¿verdad? Se podría decir de que este trauma en sí es la imagen que ella está creando cognitivamente, o ya sería algo más a nivel afectivo. Y Sí, Y sí, ambas cosas, a nivel cognitivo es la imagen y a nivel afectivo le da pues ese miedo intenso, ese susto, ese terror, ese pánico. El pánico es el miedo intenso, ¿verdad? y en el caso de ella, ¿eso normalmente le da siempre solamente a la noche al acostarse o le daría Ella, comen- durante el transcurso del día? ella dice que es más intenso a la noche y que por ahora también ya empieza a tener de día y justamente comentó y que entonces le hago identificar en qué horario. Y cuando ella se va a acostar, dice que la siesta es lo que le empieza a dar, porque se le va a acostar a la siesta a dormir. Y sobre todo porque ahora duerme la siesta, porque a la noche dice que no puede dormir bien, no puede dormir bien, y después se va a la escuela y todo eso, al colegio, ¿verdad? Entonces viene al colegio y duerme a la siesta siempre, ¿verdad? Y por ahora dice que ni a la siesta le está pudiendo dormir. Ella, a mí me derivó ella a la clínica, ¿verdad? La médico clínica, ¿verdad? Me derivó porque famoso las personas buscan una causa biológica, ¿verdad? Porque ella no identificaba y ella no identifica esas imágenes propiamente. Yo hoy justamente le empecé a hacer la identificación. ¿Y qué pensamiento usted genera? Y no sé, yo no pienso en nada. Ella se queda con la emoción, ella se queda con el pánico, ella se queda con el susto, ella se queda con que le duele ahora el corazón, con que le tiemblan las piernas, con el miedo. El pensamiento de ella es el miedo a morir, ¿verdad? En ese momento, porque le duele su corazón y todo eso, ¿no? Pero estamos, hoy empecé con ella. Primeramente hay que hacerle identificar. Yo primeramente trabajo con las técnicas, ahí vamos a hablar de la activación conductual, ¿verdad? Primeramente trabajo con las técnicas conductuales y después, pero ya le empiezo a hacer identificar también sus pensamientos. Ya le doy como registro eso, ¿verdad? Ya le doy como tarea, mejor dicho, el registro de los pensamientos, para que ella vaya pensando, identificando y anotando qué pensamientos le vienen en ese momento. Aunque en ese momento no pueda anotar, ¿verdad? Porque se desespera, ¿verdad? Yo le enseñé la técnica de relajación, la caminata, le dije que sí o sí lo haga, ¿verdad? Es más, la doctora incluso le dio, o sea, la doctora me preguntó si le podía dar ya clonazepam o alprazolam o algo así. Yo le dije, vamos a esperar, vamos a empezar con esta técnica. Y le dimos entonces por lo menos un Plidan Relax, ¿verdad? Que la semana pasada le dio ya la doctora, dice que el Plidan Relax y no le dije, bueno, yo le dije, bueno, vamos a esperar nomás. Hoy pues me trajo la doctora, ¿verdad? Y que tome todavía su Plidan Relax y con las técnicas conductuales vamos a ver qué tal va. Vamos a chequearlo otra vez en una semana, le digo otra vez justamente. Pero esta es tu pregunta nomás justamente. Si es lo cognitivo o es lo afectivo. Y ahí está justamente esto que decíamos que son ambas variables que están interrelacionadas entre sí. No sé, Ricardo, Profe, sí. una consulta. Uh-huh. Y nosotros también contigo vamos a estar dando casos clínicos, porque nosotros el año pasado habíamos tenido un seminario también con un profesor con el que hacíamos casos clínicos y la verdad que era bastante didáctico a la hora de hacer, porque, o sea, así como habías comentado, participábamos todos. Sí. Desde luego que sí. Yo ahora primeramente que doy nomás todo esto teórico, ¿verdad? Nosotros sí o sí damos casos clínicos. Conmigo dan puro caso clínico, ¿verdad? Primeramente luego es eso, ¿verdad? Pero como es que en todo caso, como yo les dije, como no tenían todavía dentro de todo, creo yo, la formación en esto, quise dar primeramente la parte teórica, ¿verdad? Sí, sí o sí damos, y la aplicación de la misma, desde luego. Estamos haciendo los objetivos terapéuticos, que yo, por ejemplo, ahora a los alumnos que ya empezaron hoy su pasantía, ¿verdad?
Ellos tienen un protocolo a seguir, tienen una historia clínica que llenar, ¿verdad? Entonces se hace el genograma familiar, después se ponen las problemáticas encontradas, y problemáticas encontradas. No hacemos ni siquiera diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Porque más allá de eso, yo al menos no soy mucho, a mí no me gusta mucho generar etiquetas. Pero sí, hay veces en la que es necesario. Y lo que ponemos es objetivos terapéuticos. ¿Qué nosotros buscamos? ¿Qué nosotros buscamos en eso? Y trabajamos por objetivos terapéuticos. ¿Sí? Y eso también, nosotros hicimos primero casos clínicos, yo eso le hago identificar los casos clínicos, casi todos van a encontrar que son, o sea, todos son de mis pacientes, ¿verdad? Los casos clínicos son casos que ya con la novela, casos de la vida real allá. Son pacientes con enfermedades, como yo pues soy psicóloga y paliativista, ahora trabajo mucho con pacientes con enfermedades crónicas y todo eso, diabetes, problemas cardíacos, todas esas enfermedades crónicas que ameritan los cuidados paliativos. Bueno, que después también les voy a enseñar lo que son los cuidados paliativos, porque quiero que sepan los cuidados paliativos. Para mí eso es tan importante, yo al menos soy muy partidaria de ofrecer los cuidados paliativos, amén, o paralelo al tratamiento curativo que recibe la persona. No solamente es para pacientes terminales los cuidados paliativos, también es para pacientes que están en un proceso de una enfermedad que pueda tal vez curarse, pero que reciba de igual manera el soporte clínico propiamente. Bueno. Seguimos ya. Ayer me nací en las ramas porque se pese en las ramas, así que me moví en ese a otro lado. Por eso trato siempre de tener un material. No, bueno, número 2, a partir de la asunción de que las variables cognitivas, de asumir se refiere, se presumen agentes causales, al menos algunos de los métodos y técnicas de la intervención se dirigen específicamente a objetivos cognitivos, que buscan modificar su idea, ¿no? En este caso, por ejemplo, de esta chica, ¿verdad? No porque hacerlo identificar, ella, su miedo es a morir. ¿Será que su miedo también es a morir? Como murió su papá y que nadie le encuentre, o que esté sola. Posiblemente, no sé. Posiblemente venga con eso. Vamos a ver con qué es lo que identificó el próximo jueves cuando la vea. Entonces, vamos a trabajar sobre esa idea. No necesariamente puede pasar eso. Objetivamente nosotros la situación está, es cierto, esa imagen recurrente, ¿verdad? Pero esa imagen no es ella. Entonces, con eso lo que buscamos es modificar esa idea. Que ella también puede morir, por ejemplo, ¿verdad? Al modificar eso va posiblemente, o de hecho que automáticamente disminuye el nivel de angustia. Entonces trabajamos por la parte cognitiva, la imagen. Se realiza un análisis funcional de las variables que mantienen el trastorno. A ver, eso justamente, el análisis funcional es esto que les decía, el debate filosófico, que vos no sos en este momento. ¿Qué tenía tu padre? Y él luego tenía hipertensión, y también bebía y fumaba. Y últimamente estaba medio gordo, posiblemente su colesterol, su triglicérido, eso seguramente también estaba alto, entonces hizo un aterosclerosis, ¿verdad? Una ACV. El análisis funcional tiene que ver con las cosas, con las variables que influyen en el contexto, propiamente, de la conducta, y a nivel cognitivo, por supuesto. Y las aproximaciones cognitivas conductuales emplean tácticas terapéuticas tanto cognitivas como conductual para modificar. Típicamente, sin embargo, en cada táctica conductual es dirigida a objetivos cognitivos, tal como es el caso de la aproximación de Beck, que vamos a ver a la depresión. En la depresión, la terapia cognitiva de la depresión de Beck, en donde se emplea la asignación de tareas para casa. Entonces, elemento conductual. El elemento conductual es lo que hace, ¿verdad? Ella escribe ahora sus ideas. Es una conducta la de escribir, ¿verdad? Pero la hace identificar. Para ayudar
Ahí está. Para ayudar a modificar eso. ¿Ok? Lo que después se hace es justamente una verificación empírica. ¿Ves que esto no sucedió? Después de esto, entonces se modifica, se lleva a un pensamiento más racional, más adecuado, propiamente. Bueno, ok, hasta ahí nomás ya esto es. Creo que hasta ahí nomás ya. La terapia racional emotiva de Albert. Acá, este es un material también bastante sencillo. Yo primeramente, este libro tenía en los inicios, en el 2014, cuando yo empecé, ¿verdad? Porque este es más viejito. Pero después encontré ese otro que me encanta, porque desarrolla mucho mejor, ¿verdad? Acá también están todo lo que son los elementos y todo eso, ¿verdad? La terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis. Es justamente Albert Ellis, el creador de la misma, ¿verdad? El más destacado justamente, es su libro Pensamiento, Razón y Emoción en Psicoterapia. A mí me gusta mucho el libro Usted puede ser feliz, me encanta, yo ese libro le suelo, yo uso eso como biblioterapia con mis pacientes. Usted puede ser feliz de Albert Ellis, muy lindo, nos enseña mucho. Es un tipo de autoayuda, por así decirlo, pero muy científico, muy efectivo para mí, ¿verdad? No, es un libro de autoayuda cualquiera, eso que te enseña solamente a pensar en positivo y que si vos no tenés el pensamiento positivo, por eso, nada, toda esa volatilidad. Bueno. Vamos a ver si me voy aquí o me voy allá, no sé, me voy aquí o me voy allá, porque acá es mucho más corto. 7, en la terapia racional emotiva. Ustedes ven este libro de Ángeles Ruiz. ¿Ese se ven? Sí, profesor. Sí se ve, profe. Bueno, genial. Sí, están de moda, sí. Pero estos pensamientos positivos que tipo Ramón Torres, ¿verdad? Que, en fin, bueno, no hay que dar nombre, perdón. Yo siempre digo esto, ¿verdad? Que me encanta esta metáfora que hace justamente Jimmy Holland, que le llama tiranía del pensamiento positivo. Jimmy Holland es la que acuñó, por así decirlo, el término psiconcología. Ella es una psiquiatra que todavía vive del Sloan Memorial Catering Center en Estados Unidos. Y ella desarrolló mucho la psiconcología y trabaja mucho también desde el modelo esto, ¿verdad? De la TCC y todo eso. Y ella dice la tiranía del pensamiento positivo, porque vivimos en un mundo donde, pero vos tenés que pensar que todo va a salir bien, pero vos no vayas a pensar negativo, porque tu pensamiento positivo es lo que te va a llevar al éxito, ¿verdad? Y entonces las personas que son negativas de por sí se van a morir, pico, dice, algo así más o menos hace su análisis, ¿verdad? En el libro de la cara humana del cáncer se llama el libro, me encanta ese libro. Que por cierto, donde caemos por el medio cañón, más ese libro, este tema de que hay 3 libros por ahí, de mi más preciado afecto que se me perdió. Dice, entonces las personas que son negativas no se van a curar. No, es así, no podemos. Ana, tu televisión, mi hija demasiado fuerte está. Perdón. No podemos nosotros imponer esto. Porque las personas son como son y hay que respetar. Vamos seguramente a modificar y lo que buscamos desde este modelo. Perdón, a ver si me tengo que ir a tele. Lo que nosotros tenemos que es buscar en todo caso modificar si tiene una idea racional, pero no
obligarle a un pensamiento positivo. Bueno, ok. Esto voy un poco, los fundamentos, origen teórico, no sé si vamos a ir ahí directamente. Él es Albert Ellis. Albert Ellis murió en el año 2000, tanto ya. Parece que está acá. Está 2007. A los 80 y poquito años. ¿Qué saben ustedes de esto? ¿Qué saben ustedes de la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis? ¿Conocen el modelo ABC? ¿No? ¿Alguien conoce el modelo ABC? Ya no, profe. ¿Vos sí? ¿No? Ah, sí, dieron en el seminario entonces. O sea, María del Mar. De María del Mar, desde Mauricia la dejó la seminario para ella. Porque de Pico Marimar, así como la música Marimar. Me olvidé ya. Bueno, pero eso fue el año pasado, no me dieron. Karen Forney, bueno, fundamentos teóricos, ay, puño, toda esta parte vamos a ir obviando, nosotros vamos a irnos nomás directamente allá. Bueno, acá está. Los ABC de la terapia racional, emotiva, conductual. Es importante porque a partir de ahí se construye la intervención de esta terapia, ¿verdad? De esta técnica, mejor dicho, ¿verdad? Cuando los individuos intentan conseguir sus metas en los distintos ambientes que conforman su entorno, se van encontrando con acontecimientos activadores, que es el A. Existe un acontecimiento activador. Existe un evento activante, también vamos a encontrar en otros libros, ¿verdad? En el caso de este ejemplo de esta chica, ¿verdad? De Lari, voy a usar su nombre de pila nomás, de Lari. Un evento activante es la situación de que ella le encontró a su padre muerto, ¿verdad? O sea, con ese ataque, por así decirlo, ¿verdad? Es un evento activante. Entonces, que les permite o dificultan la consecuencia de sus metas en función a sus valoraciones que realizan de estas situaciones estimulares. Para analizarlo, las interrelaciones entre acontecimiento, cognición y consecuencia, ¿no? Vamos a ver. A es el evento activante, B es behavior, es behavior, en realidad son ideas, creencia, ¿no? Justamente. A, B, C, que es la consecuencia emocional o conductual. Entonces, A es el acontecimiento, la situación real que sucede. B es la idea, por eso habla, ¿se acuerdan del supuesto? La cognición media la conducta y la emoción. Entonces, B, que es behavior, que es creencia, es lo que me lleva a una emoción, a una conducta, que es C. Y después vemos el D y el E. Entonces el D, el debate filosófico, el E es la estructura nueva que se debe formar, en fin. Bueno. Entonces, yo creo que tengo incluso, acá hay un ejemplo luego también. Entonces, C es la respuesta o la conducta, siendo B el mediador fundamental entre A y C. El mediador fundamental entre A y C. También la influencia de A sobre B. A es el acontecimiento, la situación. Sobre B y C, sobre la cognición, la idea, la conducta o la consecuencia emocional.
y de C, que es la consecuencia emocional sobre A y D otra vez, sobre el evento y sobre la idea, en fin, está claramente reconocido en esta terapia. Nosotros tenemos que hacer ese análisis funcional con nuestro paciente. Hay veces en las que no existen, tal vez, hay muchas situaciones en las que, por ejemplo, encontramos trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad generalizada. De ahí poco también la importancia de un diagnóstico previo, de un diagnóstico presuntivo. Por eso siempre tenemos que encontrar las situaciones problemáticas. En un trastorno de ansiedad generalizada, lo que se van haciendo son pequeños análisis funcionales. Por un trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? Ustedes ya conocen cuáles son los síntomas. Psicopatología acá no vamos a estudiar. Le pone nerviosa cualquier cosa, no puede dormir, se irrita fácilmente, está apurada todo el tiempo, tiene palpitaciones, en fin. Pero ¿y qué antecedió a ese momento? Entonces lo que se van haciendo son pequeños análisis funcionales, ¿verdad? Pequeños análisis, pequeños acontecimientos activadores anteriormente, ¿verdad? Y sí, pasa es que mi hija no se preparó todo enseguida. Yo ya le dije luego que prepare todas sus cosas antes. Ay, pues bueno, mañana puedo llegar un desastre, ya puedo putearle y me fuera a ver qué lo ya puedo hacer. Y eso eso le pone nerviosa a ella, eso le pone ansiosa. Entonces, a lo que voy nomás es que en un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, no vamos a encontrar un solo acontecimiento activador. A eso no es lo que quiero llegar, chicos. Existen cosas en las que encontramos, mejor dicho, ¿verdad? Un solo elemento activador, como el caso de esto, ¿verdad? Por ejemplo, dice, un accidente detrás. Y yo tengo un ejemplo de una paciente mía, justamente, que yo trabajé con ella de este modelo, pero también de sensibilización sistemática, la DS, que es justamente la exposición gradual a la situación fobígena. Un accidente de tráfico en el que se pierde un brazo. ¿Qué es eso? El evento activante es el accidente, ¿verdad? Puede producir consecuencias negativas como depresión, temor a los coches, pérdida del trabajo, evitación a la gente, imposibilidad de hacer deporte, sentimiento de ser desgraciado, inútil, etc. Eso ya la consecuencia, esa es ya la emoción generada. Pero antes, en todo caso, o antes o después, no importa ya esto, ¿verdad? Pero realmente cuando se empieza a hacer el análisis funcional es antes, ¿verdad? Pero con el paciente se identifica lo que puede expresar el paciente. Nosotros después construimos esto con él a partir del elemento proporcionado por el paciente, ¿verdad? Entonces, y generar creencias irracionales, que es B, que es el behavior, del tipo de nunca encontraré trabajo debido a mi mutilación, ¿verdad? Nadie me querrá, jamás podré ser feliz, etc. O sea, ¿cuáles son las ideas? Las consecuencias derivadas de A, que es el evento activante, que es el accidente, ¿verdad? Que son el sentimiento de frustración, de depresión, etc. Pueden a su vez influir igualmente en la activación o creación de creencias irracionales. Es decir, que tu emoción te lleva también a un pensamiento, claro. Yo me siento inútil, yo me siento minusválido, porque no tengo un brazo. Entonces nadie lo me va a querer ya seguramente. O yo ya no sirvo más luego. Yo nunca más luego. Ese es el pensamiento del todo nada, como diría justamente, o la sobregeneralización, o el pensamiento catastrofista. Que todo eso es lo que se le hace identificar al paciente. Ya nunca más yo voy a poder luego, como el caso de esta mi paciente, ¿verdad? Este es un caso que está estructurado. Que ella no quiso más justamente subirse a un auto. Ella también chocó, ¿verdad? Le chocaron, chocó, no sé. Bueno, no importa ya eso, ¿verdad? Pero tuvo un accidente bastante importante. Que dejó también secuelas físicas, pero no le dejó nada mutilada. Con un tratamiento fisioterapéutico de mucho tiempo, ella mejoró. Pero quedó con ese miedo, con ese terror luego. Ella no podía ni escuchar siquiera los vehículos. Terrible era ese caso. Me llevó 3 meses trabajar con ella. 4 por ahí seguramente. 3, 4 meses trabajé con ella de manera intensa. Me fui a su casa porque no podía ya salir.
Bueno, entonces esa idea irracional le lleva a uno, me siento fatal, no puedo soportar, esto es tan horrible que nunca lo voy a superar, etc. Que a su vez pueden influir negativamente en la conducta, ¿verdad? En el sentido que yo no me vuelvo, ¿para qué lo voy a buscar trabajo si yo sé lo que yo no voy a servir y que nadie lo me va a trabajo? Esa es la conducta, ya evito. Ya evito. Ya con este pensamiento uno ya evita, uno ya evade, uno ya no intenta luego nada. Lo mismo pasa justamente, por eso, lo mismo pasa con una enfermedad, como yo les suelo decir, ¿verdad? Por eso muchas personas no hacen adherencia al tratamiento. No hacen buena adherencia al tratamiento, ¿no? Porque tienen una idea distorsionada. ¿No? Si su mamá luego también tanto se gastó por ella, tanto se trató y al final murió, ¿verdad? Ella, en el inconsciente queda eso, por así decirlo, ¿verdad? Y yo no tomo, a veces me acuerdo, a veces no me acuerdo, y tomo porque mi mamá me dice, o porque, qué sé yo, mi marido, mi hijo, lo que fuera. Bueno, entonces, vamos a terminar más este ejemplo. Esto es tan horrible que nunca lo superaré, etc. Que a su vez influye negativamente en C, que es la conducta, incrementando la sensación de malestar y convirtiendo la valoración realizada sobre el estado emocional de una nueva consecuencia y de mayor intensidad. ¿No? En definitiva, podría decirse que los seres humanos no pueden tener experiencias sin hacer inferencias, ¿no? Sin hacer valoración o interpretación de ellas, que son nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras imágenes mentales, ¿no? Que siempre tendrán algún tipo de consecuencia afectivo, conductual, ¿no? Sin embargo, difícilmente se percibe, interpreta o valora lo que está acá. Muchas veces no nos damos cuenta, y eso es nuestro trabajo, gente, como psicólogos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, identificar a la persona. Es cierto que existió un accidente, es cierto que eso le genera depresión, pero si ella sigue creyendo que esa situación es eterna, per seculum seculorum, nunca más se va a cambiar la situación. Hagamos identificar esa creencia que es irracional. No es irracional la situación. Lo que es irracional es su percepción con relación a la situación. No sé si me explico. Al cambiar los pensamientos, cambia la conducta, profesor. Cambian las emociones y a su vez la conducta. Así mismo, ¿no? Entonces, reconocemos que, por tanto, dice, están interrelacionados los eventos, las creencias y las conductas. Entonces, la TREC, desde la terapia racional emotiva, ¿por qué racional? Porque busca generar un razonamiento a la persona, emotivo, de lo que siente, conductual, de lo que actúa, su conducta. Se ha centrado en resaltar la repercusión de las creencias racionales e irracionales. Lo que se busca modificar la irracional, evidentemente, ¿verdad? Se busca llevar una creencia racional. Tienen las consecuencias emocionales en consecución de las metas y los propósitos de vida, justamente. Bueno, esto es importante tener. Esta es la premisa básica de la terapia racional emotiva. Sí, para un ratito su grabación, por favor. Para un ratito. Cierto, muy bien, deberíamos. A ver qué nos dicen. Ya, bueno. ¿Y cómo sí. te hacemos llegar esa lista? ¿Ponemos ahora acá en la parte de mensajes o hacemos una lista en nuestro grupo y Joel te envía? No sé cómo preferías hacer. La verdad, ¿quién es encargado? ¿Quién va a ser encargado de PPS? ¿Va a ser Joel, encargado de PPS? Y nuestro delegado es Joel.
Pero tú te digo, parece que la delegada así me llamo patanga. Si tiene que haber, ellos se organizan así por una persona, es la delegada, cierto, pero después hay otra por cada materia se organiza. Sí, profe. Ok. Disculpa. Bueno, está bien, no hay problema. Eso quiero nomás que sí o sí alguien se encargue, por eso me iba a decir, que alguien se encargue de, quiero que me hagan una lista en Excel, justamente, y me Profe, pasen la lista. si querés te puedo hacer un formulario un ratito por Google Form y paso en el chat acá y se va llenando ahí la lista de asistencia y después descargo y te paso eso. Vaya, vaina puede decir. Bueno, ya ponte, vayan a entender. Dice, mía, ya, debemos ver. Ya ponte, a ver. Voy a hacer ahora y paso en breve para que vayan completando los compañeros. Sí, porque después quiero en Excel, entonces yo voy a ir viendo la lista justamente. Y sí, exactamente. Nosotros vamos a tener en cuenta, o sea, yo en este caso voy a tener en cuenta, por supuesto que las personas que se capacitaron no van a hacer como van a ir a hacer gente que no se capacitó la práctica. Todas las personas pueden estar en esta capacitación, sí, no hay problema de eso. Pero las personas que van a hacer su PPS conmigo, por eso justamente tuvimos la pasada la primera reunión, ¿verdad? Sí o sí tienen que hacer la capacitación. Sí o sí tienen que hacer la capacitación. Bueno, Profe, ok. Sí. Una pregunta antes que continúes. ¿Pudiste saber algo de las instituciones a donde podríamos ir en estos 2 días, 3 días que pasó de nuestra reunión? Pues, el hogar anciano, etcétera. No pude saber. Estoy demasiado ocupada. Ya llevo 2 semanas, porque como le digo, le estoy acompañando para los chicos. O es más, hoy no me fui ya, hoy ya no me dio el cuero, hoy no me fui, mañana me... No pude todavía. Igual, ok. Y vamos a ir siguiéndole el tramo. Sí, ya en algún momento, cualquier momento, ya en otra semana ya tranquiliza, tampoco ya le voy a ir dejando un poco más solo a los chicos. Esta semana nomás estoy muy apretada, pero después ya voy haciendo. Bueno, vamos a seguir. Módulo Ñaimera. Acá. Quería también compartir con ustedes justamente. ¿Están viendo el PPT? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, ok. Es la terapia de la actitud, la terapia cognitiva conductual, reestructuración cognitiva, pensamiento automático. Acá no está. No está acá, había sido terapia racional emotiva. No, yo tenía uno. No. Acá está. Bueno, no. Ahí para la chacasea. Ahora coño, voy a no tu país. No está bien. Yo voy a irme al otro. Tenía uno. Bueno, entonces seguimos un poco. Después del análisis del ABC, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, también tenemos la idea central de la teoría de la TREC, estaría en distinción, dice, entre las creencias racionales e irracionales y su decisiva contribución al desarrollo de las emociones, conductas y pensamientos adecuados o disfuncionales. Es lo que hace mantener justamente la psicopatología propiamente, ¿verdad? La disfunción, ¿no? Las Profe, creencias. discúlpame ¿Sí? que te moleste un ratito. Quería avisarle Sí. nomás a todos los chicos, por si no leyeron en el chat, ahí ya envié el link para que entren a completar su nombre y número de cédula. Entonces ese después le paso a la profe para la lista de asistencia. Eso nomás, gracias, profe. Bueno, gracias a vos. Entonces, estas creencias irracionales, ¿no?, que son las mantenedoras justamente de las emociones negativas, de las disfunciones, tanto emotivas como conductuales, o sea, del trastorno propiamente, ¿verdad? Es lo que hace justamente que la persona continúe con su trastorno, ¿no? La creencia racional es lo que va a hacer modificar esto. O sea, nosotros tenemos que buscar generar la creencia racional. Ellis define las creencias racionales como cogniciones evaluativas de significado personal que son de carácter preferencial, que se expresan en forma de deseo,
preferencia, gusto o agrado y desagrado. Los pensamientos racionales son flexibles y ayudan al individuo a establecer libremente sus metas y propósitos. Y estos pensamientos racionales, reitero, no son pensamientos positivos. No es esto que yo, por ejemplo, le pregunté a la chica hoy, y cuando esto te pasa, ¿cuál es la afirmación o cuál es la verbalización que vos te generás? ¿Verdad? Le digo. Y me dijo que todo va a pasar y que todo va a estar bien. Y eso también finalmente es un tanto irracional, ¿verdad? No es que todo va a pasar y que todo va a estar bien. Hay que buscar una creencia racional alternativa que no sea positiva propiamente, ¿verdad? Vamos a hacer unos ejercicios justamente, yo creo que en la próxima clase ya, de cómo generar esto, ¿verdad? Vamos a un pensamiento alternativo, se denomina, sí, pensamiento alternativo que genera también a su vez una emoción adecuada. Vamos a ver, yo creo que acá luego tengo justamente de algunas, espérenme un ratito, acá tengo que tenía tareas conductuales, porque son sentimientos, metas, ideas irracionales, acá está, creo, o detección de ideas irracionales, acá está. Vamos a hacer esto, ya luego justamente, acá. La situación, que es el evento activante, por así decirlo, es una entrevista de trabajo. Muchas veces vamos a una entrevista de trabajo y la persona está nerviosa y ante una entrevista de trabajo, ante algo nuevo, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, un pensamiento irracional ya va a ser, necesito que me den este trabajo sí o sí, porque yo tengo que seguir estudiando, porque yo le tengo que mantener a mis hijos. Sin ese trabajo yo me voy a morir, sin este trabajo yo no puedo seguir mi vida, en fin, yo no voy a soportar luego no tener más trabajo, que me rechacen este empleo, en fin, todos esos pensamientos generan ansiedad, generan frustración, generan enojos, generan muchas veces rabia incluso, ¿verdad? Tengo que, o los pensamientos del debería justamente, o me deben de dar. Eso es una emoción ya inadecuada. En cambio, un pensamiento lógico adecuado va a ser, voy a dar lo mejor de mí en esta entrevista, y si me dan el trabajo, fantástico, y ojalá me den el trabajo, o me gustaría que me des ese trabajo, tratar de estar lo más relajado posible para dar lo mejor de mí. Realmente este trabajo va a solucionar gran parte de mis problemas económicos, con mi familia, en fin. Si uno piensa de esta manera, entonces a su vez también genera una emoción adecuada. Sí hay un nerviosismo, sí hay una ansiedad también, pero una ansiedad adaptativa. Hay una inquietud. No, es algo así como que una angustia luego, una desesperación luego. Entonces, acá, por ejemplo, este es otro evento activante en este caso. Se comete un error. Cuando uno comete un error, se equivoca, ¿verdad? Y si uno luego se cura, yo soy un estúpido, debería haber atendido mucho más, no hice luego esto, qué desastre que soy, qué mal. Ya se genera etiqueta, se genera, ya su pensamiento es más, o su verbalización, y claro, eso porque también pensó, evidentemente, ¿verdad? Son más catastróficos, ¿no? Y ahí ya se genera la culpa, el autodesprecio, ¿no? Para generar un pensamiento alternativo ante un error que uno cometió, ¿cuál sería un pensamiento más racional? ¿Algo que genere dolor, pero
un dolor que no sea culpa. La culpa ya es algo patológico, por así decirlo, que genere responsabilidad, ¿no? Que genere cierto resentimiento contra sí mismo, ¿verdad? Pero no hasta el punto de odio contra sí mismo, ¿verdad? Ni de recriminaciones sumamente negativas. ¿Qué afirmaciones, qué ideas serían más racionales, gente? Vamos a hacer un poco un ejercicio. El evento activante es un error. Me equivoqué. No hice la tarea, no pude realizar bien lo que me pidieron. Ese es el evento activante. ¿Cómo uno debería pensar o cuál es la verbalización que uno debe tener o debería o podría tener ante esta situación? Vamos a hacer un poco de ensayo. Todos cometemos errores, muy bien. Muy bien, está bien, ojo. ¿Qué más? Muy bien. Me equivoqué y puedo aprender de ello. Un error no me define. Excelente, sí. Exactamente, así. Entonces, También, me equivoqué. profe, también se puede insertar el pensamiento de, resumiendo lo que dijo la compañera que escribió, aprender de esto y volver a intentar. Exactamente, sí. No detenernos. Muy bien. Entonces, es aprender de esto y volver a intentar, pensar en la solución. No puedo castigarme por lo que pasó, es cierto, me equivoqué, reconocer, hacerse responsable. Porque la culpa es un sentimiento que uno lleva y que genera malestar. Entonces, es importante debatir con la persona. Cuando, sí, yo luego soy el estúpido, yo luego fui tal cosa, y esa es la etiqueta, la autoetiqueta, ¿verdad? Yo luego no hice lo que tenía que hacer, yo luego tal cosa. Entonces, eso va a generar, va a mantener, ¿y por qué? Porque hay una creencia justamente irracional con relación a la situación. Es importante modificar esa idea. Es importante justamente cambiar ese pensamiento, pero generar un pensamiento alternativo. No tampoco hay todo demasiado positivo, eso es lo que les decía. Hay que ir buscando pensamientos alternativos. Bueno, ok, vamos, seguimos. Ay, no hay nada. Igual algo abierto ahí se va. Acá. Entonces, estos pensamientos son los que hacen que se generen siempre, que se mantengan, mejor dicho, el malestar. Bueno, esto quiero desarrollar con ustedes sí o sí. Es fundamental. Ana Patricia. Ya enseguida, mi hija. En su libro Razón y Emoción, esto es lo que él dice. Y estos son pensamientos universales que todas las personas desarrollamos, dice él, ¿verdad? Y que hacen que se puedan obstaculizar nuestro propósito, nuestro objetivo de vida muchas veces, ¿verdad? Y nos hacen... Existen pensamientos racionales universales que todas las personas tenemos, dice él, ¿verdad? Y que hacen que los problemas que existan sean maximizados o sean considerados como catastróficos. Vamos a ver esto, ¿cuáles son? Uno de los pensamientos dice que necesito el amor y la aprobación de todas las personas importantes de mi entorno. Es decir, si yo no tengo el amor y la aprobación de todas las personas, es una catástrofe. Yo tengo que tenerlo. Necesito yo eso para sentirme bien. ¿Qué pasa si no tengo? ¿Qué pasa si mi marido ya no me quiere ahora? ¿Qué pasa si yo no tengo la aprobación siempre de mi madre? Es una persona importante en mi entorno. Entonces, si yo no tengo, me siento mal.
Y ese pensamiento me lleva a una emoción inadecuada. El pensamiento es irracional y la emoción es inadecuada. Y la conducta es desadaptativa. Entonces, uno de ellos es, necesito el amor y la aprobación de todas las personas importantes de mi entorno. Para considerar que soy valioso, debo ser absolutamente competente y tengo que ser capaz de conseguir todo lo que me propongo. Es un pensamiento irracional. Si yo solamente valgo por lo que puedo hacer y por lo que soy capaz de hacer y tengo que conseguir todo. ¿Y si no consigo? ¿Y si existen ciertas variables, ciertas circunstancias que no me permiten conseguir lo que yo me propongo? Va de picota. O pata la mundo. Y así, de hecho, que bajo estas premisas es que vamos actuando, es que vamos viviendo. Si yo no soy competente, si yo no hago súper bien, y ahí se desarrollan los TOC, ¿verdad? Los trastornos obsesivos compulsivos, ¿verdad? Ay, soy la peor persona. Se desarrollan los TOC. Y bueno, lo mismo también la frustración y la falta de tolerancia a la frustración y todo eso, ¿no? Hay personas a las que se debe considerar malvadas, infames o inmorales y deben ser culpables y castigadas por sus malas acciones. Todas las personas que cometen errores o todas las personas que son malas, son inmorales, son personas que no sirven. Y la dignidad del ser humano. Entonces le vamos a meter bala a todos los que están en Tacumba. No es así. Y deben ser castigadas y deben ser culpables y tienen luego que ser discriminadas, más o menos. Bueno, ese es otro. El 4. Realmente es terrible, horrible, catastrófico que las cosas no salgan o no sean como yo deseo. Ese es el pensamiento así, estructurado, visión de túneles, ¿verdad? Y es lo peor, veo, si no me sale como yo quiero. El perfeccionista, también un poco de toque, ¿verdad? Llevan a ciertos trastornos y estas ideas son universales, gente, de algún modo otro nosotros tenemos. Yo cuando empecé a leer esto, ¿verdad? Híjole, y sí, en esto me pasa esto, y me fui haciendo el análisis, yo siempre hago ese análisis, de tanto vuelvo a leer siempre, ¿verdad? Y me analizo, ¿verdad? De hecho que, bueno. El número 4 es mi jefa del trabajo, es Yucata. Bueno, Yucata, bueno, en fin. Bueno, así es. Los seres humanos no podemos hacer nada o casi nada para evitar o controlar las desgracias y los sufrimientos que padecemos porque son producidos por causas externas sobre los que tenemos muy escasa influencia. Los seres humanos no podemos hacer nada o casi nada para evitar las desgracias. Hay cosas en las que sí podemos hacer, se pueden prevenir ciertas cosas. Y por eso los demás tenemos que sufrir. Charanga. Y nos victimizamos. La situación es catastrófica, es cierto. Son amenazas, son situaciones externas a nosotras. Muchas de ellas no podemos controlar, pero muchas también podemos controlar posiblemente. No todas son incontrolables. Un accidente se puede evitar mucho evitando la velocidad 140 kilómetros por hora en ruta, ¿verdad? Si vos te vas a 80, 90, es más fácil frenar que si te vas a 120. ¿Sabes? Bueno. No podemos evitar la inundación, pero puedo evitar vivir cerca del río o puedo levantarlo en mi casa. Yo sé si de siempre hay una inundación. Ese tema del victimizar, no sé, a veces, bueno. 6.
Cuando ocurre o puede ocurrir algo peligroso o amenazante, debo sentirme tremendamente preocupado de la ansiedad anticipatoria y pensar constantemente que puede ocurrir lo peor. Cuando ocurre o va a ocurrir algo, estoy así. Me puede pasar cuando el tema del COVID pasó esto ahora con la pandemia. Desarrollamos un trastorno paranoia impresionante. Y los que tenían luego TOC se exacerbó en demasía su TOC. Yo tengo que estarlo pensando permanentemente. Y lo que va a ocurrir independientemente de que yo piense o no en ella. Lo que va a pasar, independientemente. Eso yo eso lo decía a mis pacientes cuando hoy, por ejemplo, una de ellas se hizo ya tiene el diagnóstico clínico en realidad, el carcinoma, ¿verdad? Entonces hizo su biopsia y ahora va a esperar su resultado de anatomía patológica. De hecho, de por sí ya venía angustiada, todavía esa incertidumbre, ¿verdad? Y tengo que esperar 12 días recién. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo estoy tan mala. Catastrófica luego ella. Y sí, es que ese es el pensamiento catastrófico que va, ¿verdad? Cuando uno está ante una situación así, ¿verdad? Pero, y decime, Susan, no, Susan su nombre, estoy en miedo de hablarlo. La situación va a cambiar el hecho de que vos te pongas ansiosa, que no puedas dormir. ¿Y cómo me voy a dormir si todavía no tengo el resultado? Porque estás pensando permanentemente en ella. No podrías disociarte y la ayudamos a disociarse, ¿verdad? Yo siempre doy este ejemplo del... ¿Cómo veo ese vaso? Allá, bájame ese vaso, ¿verdad? El vaso, ¿verdad? Esta es una metáfora que yo uso. El vaso, ¿verdad? Esto no me pesa, ¿verdad? Le digo. Estoy haciendo cualquier cosa, de nuevo un vaso, ¿verdad? Tiene 300 gramos, 200 gramos con el contenido. No pesa. No pesa si yo tengo media hora, si yo peso una hora, después ya me empieza a parecer, no pesa, cierto, pero después me empieza a pesar, pesa esto, ¿verdad? Pero yo sostengo este vaso por 1 o 2 horas, yo permanentemente tengo, después me va a llegar a hacer doler el brazo, aunque no pese tanto, a mí me va a pesar todo, me va a hacer doler todo el cuerpo también, ¿verdad? Yo tengo un mediodía, un vaso ahí, estoy ya con el vaso, ¿verdad? Y así mismo, cuando uno sostiene un pensamiento, una idea, rumia permanentemente en eso, te duele la cabeza, te duele el cuello, te duele la espalda, te duele todo. Es una amenaza, es cierto, es una incertidumbre. Todavía no tenemos el diagnóstico real de una biopsia, una anatomía patológica. Pero el hecho de que vos pienses permanentemente en eso y que vos estés preocupada permanentemente en eso no va a cambiar la situación. Ahora vamos a ver, cuando venga, y finalmente después le expliqué justamente, ¿verdad? Que dependiendo del estadio, esto puede ser curable, en fin, le doy toda la psicoeducación que yo por supuesto manejo porque soy psicóloga. Entonces, esto es un poco esa idea. Cuando ocurre algo, parece que nosotros tenemos que estarlo pendiente permanentemente de eso. 7, es mucho más fácil evitar que afrontar la dificultad y responsabilidad que se presentan en la vida. No, prefiero no quiero hablar de ese tema. No. A mí me hace daño. Estamos, como dice la terapia de aceptación y compromiso, estamos en la cultura del hedonismo, del placer todo permanentemente, ¿no? No queremos luego sentirnos mal, evitamos luego el malestar. Donde el sufrimiento no tiene que luego insertarse en nuestra vida, donde el malestar no tiene que estar presente. Pero hay cosas a las que sí o sí tenemos que afrontar. Es mucho más fácil afrontar la dificultad y responsabilidad, es mucho más fácil evitar, dice, ¿verdad? Esto es lo que tenemos así como un supuesto en la cabeza, esto es lo que más o menos, por eso es que evitamos el dolor, evitamos el sufrimiento, evitamos hablar de los que nos molestan, ¿no? Y hago siempre esta metáfora y le digo, el que tú no veas los átomos no significa que no existan, vamos a hablar de eso. No querés hablar, pero vamos a hablar, no. La negación no cambia la situación. El que tú no veas los átomos no significa que no existan. Así nomás.
Eso es como para refutar nomás estos supuestos que de algún modo u otro tenemos todo, en alguna circunstancia, en algún momento. Pero me voy a identificar y me voy a ver. El 8, se debe depender de los demás, se necesita tener a alguien más fuerte más fuerte que uno mismo en quien confiar. Siempre tengo que estar con alguien, si no, no me siento segura, ¿no? Si no, no puedo ser autosuficiente, ¿no? Las cosas que me ocurrieron en mi historia pasada son determinantes de mi conducta actual y mi conducta futura, porque siempre y de manera definitiva me influirán, ¿eh? Yo soy así, yo así nací y yo así me moriré. Y nada. Entonces, lo que me pasó a mí determina mi presente. Es cierto, seguramente influye, pero uno puede cambiar su historia. Eso creo que tiene mucho, es una crítica al psicoanálisis, ¿verdad? Es cierto que nuestro pasado influye en nuestro presente. Es cierto que lo que nos sucedió durante la infancia, en la adolescencia, o las carencias que hemos pasado posiblemente, afectan de manera significativa nuestra vida, ¿verdad? Pero existe también la capacidad de modificar eso. No porque mi padre sea alcohólico, yo voy a ser alcohólico. No porque mi padre sea maltratador, yo voy a ser maltratador. ¿No? No necesariamente es así. No tiene por qué determinar esto, ¿no? Bueno, pero son las cosas. Yo lo soy así porque mi mamá lo era así o mi papá lo era así. ¿Cómo voy a hacer yo diferente? Debo preocuparme mucho y constantemente por los problemas y perturbaciones de los demás. Por los problemas y perturbaciones de los demás, que siempre tengo que estar pendiente de los demás, ¿no? Yo creo que eso tengo como madre seguramente, ¿verdad? No con todo, ¿verdad? Como madre. Existe una solución precisa, acertada y perfecta para cada problema y es horrible y catastrófico no encontrarla. Entonces, para todo tiene que haber una solución. Y si no hay una solución, ¡ay, es lo peor lo que me puede pasar! Yo creo que ahí funciona muy bien la terapia de aceptación y compromiso, ¿verdad? No todo tiene solución en esta vida. Hay cosas que no tienen solución y bueno, vamos a aceptar y vamos a convivir con ellas sin que altere significativamente nuestra vida. Estos son un poco esos supuestos que de algún modo u otro vamos teniendo, ¿verdad? Y estas son otras formas de pensamiento irracional, también demandas o exigencias. Si mi pareja me quisiera, debería haberme hecho un regalo por mi cumpleaños, o porque como que una cosa condiciona a la otra. Si vos me querés, me tenés que llamar siempre. Si no me llamas, significa que no me querés. El cochero no me mantenga siempre. Quiero que igual. Demanda o exigencia. Catastrofismo. Como mañana no me salga bien la entrevista, será horrible o yo me muero. Acá se llama también esto razonamiento emocional. Muchas veces, bueno, vamos a ver un poco los tipos de pensamientos irracionales después, ¿verdad? Hoy amanecí mal, hoy estoy mal y todo el día lo va a hacer malo, ¿verdad? Hoy me crucé con el gato negro y todo el día va a ser malo, más o menos, ¿verdad? O algo si no me sale. Catastrofismo es catastrofizar. Acción negativo lo todo. Si no me sale ese trabajo, si yo no saco un 5, ay, qué terrible va a ser. Si no me sale esa beca, yo me voy a morir luego. ¿Por qué es lo que uno dice? Ay, yo me voy a morir. Y decimos sin querer. Yo antes de ayer, el martes, había sido la clase presencial con mis alumnos de la autónoma. Y no sé, yo no miré mi cronograma. Honestamente, es un error, ¿verdad? Mío, ¿verdad? No miré mi cronograma, encima yo estaba en Asunción, si yo estaba ahí en la clínica, ¿verdad? Estaba en Asunción, en la clínica de Reina Providencia, después vine volando porque a las 7 tenía que dar la clase. Y a las 7 menos 10 yo llegué, y ya le dije a mi hijo, prendeme la computadora, bla, bla, ellos ya saben todo. Y después entro así, no hay nadie. Y tenemos un grupo menos mal, ¿verdad? Y les dije yo, ya eran 7 y 3 y 4, ¿verdad? O yo entré mal, o todavía no entró nadie y me envían una foto
Ellos estaban todos en la clase, en la facultad. Profe, te estamos esperando. Y dice, ¿qué? Dios mío, yo me muero, dije luego. Apague. Yo me muero, totalmente catastrófica. Qué desastre que soy, qué mal, cómo que no atendí. Me sentí tan mal. Realmente me sentí sumamente mal. Era re catastrófica, ¿verdad? Bueno, en fin. Usted implican relaga entero aquí, porque soy muy nerviosa ahora. Entonces, uno muchas veces hace esto sin querer, ¿verdad? Es catastrofizar la situación. Le doy nomás de ejemplo que hace poquito me pasó. Ayer realmente me quise morir luego, qué mal. Pero no es así, pues ¿cómo que yo me voy a querer morir? Porque eso pasó, ¿verdad? A lo hecho pecho, ¿sabes? Disculpen, chicos, no me di cuenta, me equivoqué. Bueno, pues lo hice. Pero me quedó esa rabia, me quedó y no iba a dormir, entonces tomé un Plidan Relax para dormir, no la quemé. En fin, baja tolerancia a la frustración. Yo no voy a la fiesta porque me da miedo que me rechacen, es durísimo, soy muy sensible, no podría soportarlo. Entonces, baja tolerancia a la frustración lleva mucho justamente a la depresión, lleva mucho a la... Yo creo que hoy día hay que desarrollar mucho en nuestros chicos, ¿verdad? La tolerancia a la frustración, porque no obtienen lo que quieren, no obtienen el campeón que les gusta, no se van al lugar donde quieren y ya, es escándalo, hacen. La tolerancia a la frustración hay que desarrollar, ¿verdad? No siempre se puede tener todo lo que se quiere, en el momento en que se quiere y con la persona que se quiere mucho. Hay que desarrollar, así nomás. La depreciación o condena global de la valía humana. Se me ha quemado la comida, soy un inútil. Eso también tiene que ver con el autoetiquetado, que hace generar inferencias justamente negativas hacia nosotros y que disminuyen en demasía la autoestima de la persona. Entonces, soy una inútil, todo lo que hago mal. Una parte nomás que te salió mal, no es que todo, eso es un filtro mental. Bueno, existen diferentes nombres que se le va dando de acuerdo a los teóricos también, ¿verdad? Y estas son las creencias irracionales de catastrofismo, ¿no? Que se va dando en las personas y que nosotros tenemos que ir haciéndolo de detectar justamente para modificar, porque estas son las mantenedoras de los trastornos de las personas, que todos tenemos justamente, ¿verdad? El pensamiento del debería, del tendría, bueno, todo esto, ¿verdad? Bueno, y creo que hasta aquí justamente vamos a hacer acá argumento de la defensa. Bueno, hay que ir haciendo todo esto. Esto vamos a hacer la próxima vez. Hasta aquí la clase de hoy. No sé si puede parar nomás ya tu grabación. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.